¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? No sé si tú alguna vez sentiste esto o sentiste como que Dios no te ha escuchado o Dios no escucha tus oraciones. No sé si alguna vez sintió eso alguien o yo soy el único acá. Ahora, no quiero decir que Dios no escucha, de ninguna manera. Dios siempre nos va a escuchar. Dios es omnipresente. Dios está presente en todo lado, ¿sí? Dios está presente en donde tú estás, está presente aquí, está presente en tu hogar, está presente en todo lado. Y Dios siempre escucha las oraciones de sus hijos, ¿sí? Si alguna vez te predican o alguna vez has escuchado alguna prédica que dice que tu oración no va a llegar al techo o alguna vez has sentido que tu oración no pasa el techo, eso es absolutamente mentira. Siempre cuando uno invoca el nombre de Dios, ahí está Dios. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de Dios o uno invoca el nombre de Dios, ahí está. Y siempre va a escuchar el Señor nuestras oraciones, como un papá. Yo soy papá de una niña de 7 años y aunque a veces cuando está con los berrinches mi hija no quiero escucharle por sus berrinches o por los gritos, igual la escucho, ¿no? Igual la escucho. Entonces Dios siempre nos va a escuchar y siempre está dispuesto a ayudarnos, siempre está dispuesto a actuar, ¿sí? Pero eso no quiere decir que alguna vez hayamos sentido eso. Tú o yo hayamos sentido como que Dios no nos está escuchando o hayamos dicho estas palabras, ¿por qué me has desamparado? ¿O por qué no me escuchas? ¿O por qué no haces algo ante esta situación que puedo estar viviendo? No sé si a ti te ha pasado alguna vez. A mí sí, y creo que a todo el mundo, ¿sí? En realidad no una vez, me ha pasado varias veces. Me ha pasado esa situación en la cual yo tal vez ha vivido algo en mi familia, por ejemplo, ante el fallecimiento de un miembro de mi familia. Señor, ¿por qué? ¿Por qué esto, digamos, no? O ante ciertas situaciones, Dios, ¿por qué? Cuando hay un accidente, uno pasa un accidente, uno dice, Dios, ¿por qué ha pasado? ¿Por qué? Entonces, tomando en cuenta de que Dios siempre nos escucha, vamos a leer el Salmo 22.1. Salmo 22.1 dice así: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? ¿Sí? A mí me encanta este salmo. Este salmo, tal vez si tú lees en tu Biblia o para los teólogos, este salmo se lo cataloga como un salmo mesiánico, ¿no? Porque habla sobre la venida de Cristo, habla sobre la relación del pueblo de Dios, del pueblo de Israel respecto a Cristo. Pero si vemos realmente el corazón con el cual lo produce o lo dijo o lo hizo David, el rey David, vemos que en este momento si tú lees dices, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento el rey David, a consecuencia de varias situaciones que él haya podido estar viviendo, dijo esto, dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El rey David vivió varias situaciones en las cuales él estuvo en peligro, estuvo a punto de ser destituido como rey, hasta el punto que casi su hijo lo llega a matar, casi su hijo lo llega a quitar del reinado y llega a obtener a la fuerza el reinado en vez de él. ¿Sí? Entonces, en varias situaciones, por consecuencia de las situaciones buenas que él haya podido vivir o a consecuencia del pecado que David haya podido tener, pero él estuvo en varias situaciones de peligro. Y en una situación él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amén. Y vemos que también estas mismas frases las dijo nuestro Señor Jesucristo. Esta misma frase en Mateo capítulo 27, versículo 46. Mateo 27, 46 dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó en gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora, el hecho de sentirte, de que tú en algún momento de tu vida te hayas sentido
desamparado por Dios, o hayas sentido que tal vez la presencia de Dios, o no hayas escuchado o no hayas visto una respuesta de Dios a tus oraciones, no significa que hayas estado en pecado, o que hayas estado mal, o que estés en mal camino. No, no significa eso, ¿sí? Significa que hay momentos en la vida en el cual uno puede sentirse desamparado por Dios. Amén. Ahora, eso no significa que Dios nos desampara nuevamente. Dios siempre está al cobijo de nosotros. Él está presente en todos lados. Pero en nuestra condición humana, nosotros como humanos tenemos sentimientos, y a veces esos sentimientos nos hacen jugar esa mala pasada, nos hacen creer o nos hacen engañan, en el sentido de que podemos llegar a creer que Dios no nos está escuchando, o que Dios no tiene una respuesta ante nuestro clamor, ¿sí? Ahora, Jesucristo expresó este clamor, o este terrible clamor, cuando se retiró la presencia amorosa de nuestro Dios, de nuestro Padre, se retiró de Él, a consecuencia ¿de qué? Del pecado, ¿sí? Porque la Biblia dice que Jesucristo no pecó en ningún momento, pero Él fue a la cruz a morir por nosotros, por nuestro pecado. Entonces, y todos los pecados del mundo en la cruz estuvieron sobre Él, ¿sí? Y Él se hizo maldición por amor a nosotros. Y en ese momento es que Cristo produjo esta frase y dijo: Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿Sí? Isaías 53 del 10 al 12. Isaías 53 del 10 al 12. Dice así: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repetirán despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Entonces, Cristo en la cruz llevó el pecado, siendo que la Biblia nos enseña que Cristo no cometió pecado, no cometió pecado, pero el pecado del mundo estuvo sobre él. Y en ese momento es que Cristo produce estas frases: Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? Gálatas capítulo 3, 13. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito el que es colgado en un madero. ¿Sí? Entonces, sabiendo que por medio de Cristo produjo esta frase, el momento que el pecado fue sobre él, y por medio de Cristo es que tú y yo somos limpios de pecado, por medio de Cristo es que tú y yo somos perdonados. Amén. Pero eso no quita que en algún momento tú y yo podamos sentir eso de que Dios no nos contesta, o que Dios no escucha nuestras oraciones. O podamos decir: Dios, ¿por qué ha pasado esto? ¿Por qué? ¿Sí? Ahora vamos a ver dos situaciones en las cuales pasa esto en nuestras vidas. Dos situaciones en las cuales puedes tú llegar a sentir que Dios no escucha tus oraciones, o puedes llegar tú a sentir de que Dios no está respondiendo a tu vida. Amén. Y la primera situación es a consecuencia del pecado. ¿Sí? ¿En qué momento Jesucristo produjo o dijo esta frase? En el momento que el pecado cayó sobre él, que en el momento que él llevó nuestros pecados a la cruz. En ese momento es que Cristo produjo o dijo esta frase, ¿sí? En el momento del pecado. Entonces, cuando uno está en pecado, pues Cristo no va a responder. ¿Porque Dios es malo? Perdón, Dios no va a responder. ¿Porque Dios es malo? De ninguna manera. Es porque estamos en transgresión. Gálatas capítulo 3:13.
Perdón, ya hemos leído Gálatas, ¿no? Salmos 7:11. Salmos 7:11 dice: Dios es justo y Dios está airado contra el impío todos los días. O sea, algo que tenemos que hacer, que entender es que Dios es justo. Ahora, ¿el pecado hace daño a Dios? De ninguna manera. El pecado nos hace daño a nosotros. El pecado te hace daño a ti y a mí si es que lo practicamos. Y por eso es que Dios a veces no responde a nuestras oraciones porque estamos en pecado. ¿Sí? Es como un padre, como un papá. Yo a mi hija, como les digo a mi hija, yo la amo con todo mi corazón. La amo y siempre que ella me habla, le escucho. Pero cuando ella me miente, no le hago caso. Más bien, ¿qué tengo que hacer como buen padre si ella me miente? Corregir. ¿No ve? O cuando ella esté en berrinche, yo no le escucho o no le hago caso o trato de corregirla. Es lo mismo, Señor. Cuando tú y yo estamos rebeldes, estamos en pecado, claro que el Señor lo primero que va a querer hacer es corregirnos. No va a querer darnos nuestros caprichos. Porque a ver, cuando uno está en pecado, lo primero que quiere es capricho. ¿Sí? Por eso Dios es justo y Dios nos ama. Y si es que tú en algún momento sientes que tal vez Dios no está escuchando tu oración o Dios no está respondiendo, pues lo primero que tienes que hacer es analizarte, examinarte, dejar que el Espíritu Santo te examine y te muestre si es que hay algo en ti que tengas que cambiar, si es que hay alguna actitud en tu vida que tengas que cambiar, si es que tienes que ir al trono de la gracia para hallar ese oportuno socorro. Amén. Isaías 57 del 7 al 9. Isaías 57 del 7 al 9 nos dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de la misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. ¿Cómo son más altos los cielos de la tierra? Así como mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. Entonces, dice, el impío, la persona que peque, ya no peque más. Más bien, acérquese a la misericordia de Dios. Romanos 6:23 es un versículo que mucho es predicado, especialmente para evangelizar, ¿no? En el preencuentro les decimos Romanos 6:23, especialmente para evangelizar. Pero este versículo, o la carta a los romanos, no fue escrita a nuevos en la fe, sino fue escrita a la iglesia, a personas ya crecidas. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. O sea, la paga del pecado es muerte, seas cristiano o no. La paga del pecado es muerte, sea que ya tengas a Cristo en tu corazón 20 o 30 años, o recién hayas ido a tu encuentro la semana pasada. La paga del pecado sigue siendo muerte para todos. Si nosotros practicamos el pecado, eso lleva a la muerte. Porque Dios es malo de ninguna manera, porque esa es la consecuencia de nuestras malas decisiones. Más bien, lo que Dios quiere por nuestro bien es que nosotros dejemos de practicar el pecado. Es como un papá, ¿sí? Un padre por su bien quiere que su hijo deje de practicar el pecado, ¿sí? O dígame, ¿qué papá en su sano juicio le aplaude a su hijo por andar alcoholizándose todas las noches? Creo que ningún padre en su sano juicio le dice: hijo, sigue emborrachándote, toma, te doy un trago más. No. O ningún padre en su sano juicio hace que su hijo ande en adulterio o su hijo ande en fornicación. Creo que ningún padre en su sano juicio le gusta eso. ¿Por qué? Porque le hace daño a los hijos. Le hace daño a la persona. El pecado nos hace daño a nosotros, nos lleva a nosotros a la muerte. Por eso es que si alguna vez tú sientes que Dios no responde a tus oraciones, alguna vez tú sientes que Dios te está sin escuchar tus oraciones, pues lo primero que tienes que hacer es analizarte y ver qué está pasando. ¿Estoy en lo correcto? ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿O estoy en pecado? ¿Sí? Y ahí la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Mas en Dios nosotros somos vida eterna por la gracia de nuestro Señor. Amén.
el segundo punto que vamos a ver es que a veces también Dios no responde a nuestras oraciones todavía, porque Él tiene propósitos. A veces Él no responde a nuestras oraciones porque tal vez todavía no estás preparado para recibir eso que estás pidiendo, o tal vez todavía no es el tiempo. Espera en el Señor, ¿sí? No te dejes influenciar por los pensamientos negativos. A veces Dios no responde a lo que nosotros anhelamos en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque no es todavía el tiempo. O porque tal vez falta algo en tu corazón o en tu vida que tiene que ser tratado. ¿Sí? Porque Dios nos da, Él provee, Él es nuestro proveedor, Él nos bendice todos los días. Pero también como un buen padre, Él nos bendice cuando va a ser de bendición para nuestras vidas, cuando vamos a tratar bien. Yo recuerdo cuando era muy joven, allá cuando tenía 15 años, mi anhelo era tener una peta. Yo decía a mi papá, quiero tener una peta, ¿sí? Y de regalo de 15 años a mi hermana le mandaron a Estados Unidos a hacer viaje allá en Disneylandia. Y me dijeron, ¿tú qué quieres? No, yo quiero una peta que cuesta $1,000 la peta. En esa época sí costaban las petitas antiguas. $1,000, $1,500. Mi sueño era tener una peta, ¿sí? Y mi papá, ¿sabes qué me dio? Una línea telefónica. ¿Sí? ¿Para qué? Me dijo, ¿sabes qué, hijo? En esa época la línea telefónica podías alquilarla, podías administrar. Me dijo, toma, esta línea telefónica es para ti, cuesta lo mismo, para que tú la administres. Y desde ahí yo empecé a administrar ciertas partes del dinero que yo tenía. Pero de ahí yo no entendía. Yo dije, ¿pero por qué yo quería mi peta? Y recuerdo que muchos años después, más de 10 años después, cuando llegué al Señor, Dios me hizo entender por qué. ¿Sí? Me hizo entender por qué. Porque yo recuerdo, especialmente cuando ya compré mi primera movilidad, que ya cuando ya tenía 23 o 22 años ya compré mi primer auto con mi esfuerzo. Ahí Dios me hizo entender por qué. Porque yo sé que si hubiera tenido la peta a los 15 años, tal vez me lo hubiera estrellado. No estaba preparado para tener esa responsabilidad de tener un vehículo, ¿sí? Ni siquiera sabía manejar bien. Ya sabía manejar bien desde los 13 años, pero ni siquiera era buen conductor. Entonces, y a veces Dios es por eso en nuestras vidas. A veces Dios espera que tú y yo crezcamos, que tú y yo maduremos, que sea el momento. Y por eso nos responde a veces las oraciones. Porque Dios tiene propósitos, ¿sí? Dios no respondió a la oración de Jesús en ese momento, cuando Jesús estaba en la cruz, todo el pecado estuvo sobre él y dijo, Jesús, Señor, ¿por qué me has abandonado? No lo respondió. ¿Por qué? Porque Dios tenía propósitos en la muerte y en la resurrección de Cristo. En ese momento tampoco respondió la oración en el rey David, porque Dios tenía propósitos. Dios tiene propósitos, ¿sí? Romanos capítulo 8 versículo 28. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. A los que aman a Dios todo es para bien, ¿sí? ¿Tú amas a Dios? Es para bien lo que estás viviendo, ¿sí? Mientras el día de ayer, mientras yo oraba, Dios me repetía eso. Es para bien. Y yo siento decirte, ¿sabes qué? La situación en la cual tú estás viviendo, tal vez en este momento tú no estás escuchando una respuesta, no estás sintiendo una respuesta de parte de Dios para tu vida, pero quiero decirte que Dios sí te ha escuchado. Y si es que todavía no hay una respuesta, pues medita en estos dos puntos que hemos visto. Primero quiero que medites si es que has estado pecando. Si estás en pecado, si estás cometiendo errores, pues Dios no va a responder. Primero tienes que ponerte a cuentas. Primero tienes que tener un verdadero arrepentimiento y acercarte al trono de la gracia. Y de ahí ya vas a ver la respuesta de Dios en tu vida. Pero si tú crees que estás bien con el Señor, tienes un buen tiempo de comunión, estás bien con el Señor, pero todavía no hay respuestas, pues ahí espera.
Ten fe, sigue creciendo, sigue madurando, que Dios va a responder esas oraciones en tu vida. Proverbios 16:3. Proverbios 16:3 dice: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Encomienda a Dios, a Jehová, encomienda a Dios tus obras y tus pensamientos serán afirmados. A veces Dios no responde a nuestras oraciones porque nuestros pensamientos están en otras cosas y no están en la obra del Señor. Por último, Filipenses 2 del 12 al 13. Filipenses 2 del 12 al 13 nos dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el hacer como el querer, por su buena voluntad. ¿Qué dice? Aquí el apóstol Pablo dice a los de Filipenses: por tanto, amados, ¿sí?, ustedes preocúpense en guardar su salvación, en hacer la voluntad de Dios, en estar en comunión, en que sigamos reunidos como iglesia. Y ahí Dios va a poner el hacer como el hacer, el querer como el hacer en nuestras vidas. Los pensamientos van a estar puestos en Dios. Yo quiero el día de hoy orar por ustedes, por aquella persona. Dios me decía que ore por las personas que están esperando la respuesta de Dios, que tal vez se sienten así como que: Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? Tal vez sientes: Señor, ¿por qué no pasa esto en mi vida? Señor, ¿por qué no puedo? Para terminar, quiero contarles un testimonio personal. Yo recuerdo el día que yo con mi esposa nos enteramos que no podíamos tener hijos. Yo le dije al Señor esa frase. Dije: Señor, ¿por qué? ¿Por qué nos has desamparado? Y Dios me habló muy claro. Me dijo: hay propósito. Hay propósito. Y ahora que veo a mi hija, veo el propósito de Dios. Y a veces estamos así, a veces estamos en el momento de: Señor, ¿por qué me has desamparado? Y nos vamos. Y no, más bien, ¿qué tienes que hacer? Permanecer en el camino del Señor. Por eso, si tú deseas que estés, te pido que te pongas de pie, y si deseas que oremos por ti, pasa aquí adelante para que podamos orar y podamos entregarle al Señor ese anhelo, esa petición en tu corazón. Mientras el ministerio de alabanza entona esta adoración, deja que el Espíritu de Dios te hable, te ministre. Si has estado cometiendo errores, si has estado en pecado, ven confiadamente al trono de la gracia. Toma decisiones, dile: Señor, yo ya no voy a cometer este pecado, ya no voy a cometer este error. Te pido perdón. Si nos visitas por primera vez, hoy es el día que tú puedes acercarte a Cristo y puedes decir conmigo la siguiente oración. Puedes decirle: Señor Jesús, te abro mi corazón. Te abro mi corazón y te pido perdón por los errores que puedo haber cometido. Te recibo en Él como mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y haz tu voluntad en mí, Señor. Vamos a orar. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este tiempo, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias porque tú escuchas nuestras oraciones, Señor. Gracias porque tú haces milagro en medio de nosotros. Háblanos, Señor. Deja que el Espíritu de Dios te hable y toma decisiones. Jesucristo, precioso Rey, nadie en la tierra ni en el
compare a ti, mi Dios, tú mi tesoro, mi gran amor. Mover tu corazón es lo que quiero hacer, rendirte todo mi amor y ante ti permanecer, no importa el costo, Dios. Te entrego todo solo a ti, solo a ti. Jesucristo, te ofreceré mis ambiciones y mis sueños, toda mi vida te rindo a ti para adorarte, mover tu corazón. Es lo que quiero hacer, rendirte todo mi amor y ante ti permanecer, no importa el costo, Dios. Te entrego todo solo a ti, solo a ti. Mover tu corazón y perderme en tu mirar, en tu presencia, Dios. Es donde quiero estar contigo, habitar y derramar mi vida ante ti, solo a ti. Si es una fragancia, te la entregaré, Señor. Si es mi vida entera, te la doy a ti, Señor. Si es una canción que canto, mi melodía te la doy. Dime que te mueve, yo quiero moverte. Si es una fragancia, te la entregaré, Señor. Si es mi vida entera, te la doy a ti, Señor. Si es una canción que canto, mi melodía te la doy. Dime que te mueve, yo quiero moverte. Si es una fragancia, te la entregaré, Señor. Si es mi vida
moverte. Dime que te mueve. Yo quiero moverte. Gracias. Gracias, Señor. Ahí donde estás, dale gracias a Dios. Gracias. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, papá. Gracias porque tú tienes el control. Gracias, Señor, te damos. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amada familia. Recuerden, Dios siempre escucha tus oraciones. Amén.